Pasado con la psicoterapia? Eh, Algo hecho. Está ahora grabando, sí. Por un lado, que veamos la importancia del trauma. Segundo, que veamos qué ha pasado en la psicoterapia con el trauma, ¿no? Que ha sido como el gran olvidado. Y tercero, conocer lo que son las nuevas terapias ahora mismo para poder abordar el trauma y con qué tienen que ver. Ese sería el objetivo de lo de hoy, ¿no? Y un resumen de lo que vemos en las formaciones que damos en SAL y otros centros. Bien, dicho esto, trauma no me voy a detener mucho. No se verá porque tengo aquí esto. Tendría que quitarlo quizás, ¿no? Ahí, ahora es mejor, ¿no? ¿Veis? ¿Está compartiendo la pantalla? Sí, Rafael, vamos, yo sí la veo y creo Sí, que sí, los sí. demás también. Vale. Entonces, la trauma es de herida, de atravesar. En el fondo es una herida, que es una consecuencia de una lesión violenta sobre el organismo, que tiene que ver con un choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente o una impresión negativa fuerte y duradera. Bueno, que valga como definición o aproximación a lo que es un trauma. Traumas ha habido siempre. Ha habido traumas de guerra que han sido muy importantes a la hora de recordar y de analizar qué es lo que ha ocurrido con los traumatismos. ¿M? Y ha habido también abusos físicos, sexuales, que han estado siempre en la sociedad. Y por otro lado, ahora mismo la proporción que sabemos de abusos físicos y sexuales, por ejemplo, en Estados Unidos, es de alrededor, intrafamiliar y extrafamiliar es alrededor de un 30% de la población. Ha sufrido distintos tipos de abusos físicos y sexuales. Pero también sabemos que hay otro tipo de traumas. Hay traumas del parto, hay traumas en las vicisitudes del apego, ¿no? En la relación de los primeros meses de la familia, niños que han estado en... Voy a dejar de compartir un momento. Niños que han estado en situación de desarraigo o en inclusas o en hospicios o simplemente en familias normales que la relación con la madre o la relación con el padre no ha sido la adecuada, no ha estado no ha habido attachment, no ha habido un apego suficientemente bueno para que los sujetos se manejen y eso produce traumas de apego. Hay traumas también en los vínculos, en las relaciones interpersonales a veces son traumáticas por personalidades tóxicas, por elementos dañinos en las relaciones. Hay traumas que son sociales, como la pérdida del trabajo, hay traumas naturales, desde actos terroristas, no naturales. Eh, mm, Naturales tendrían que ver con catástrofes naturales, como terremotos o como inundaciones, etcétera, etcétera. También hay traumas en el sentido preverbales. Hay niños que antes de llegar al habla, que antes de tener el año y medio y empezar a hablar, empiezan a tener situaciones traumáticas. Tienen o bien un abandono o tienen bien maltrato físico, sexual, etcétera, etcétera. Accidentes, muertes. Podríamos considerar que traumas, en definitiva, hay muchísimos a lo largo de la vida. Y casi la superación de esos traumas es lo que va haciendo que seamos más o menos resilientes, que tengamos más o menos fortaleza yoica, que nos enfrentemos mejor o peor a las situaciones. ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué ha pasado? Los traumas han estado y lo que parece ser es que los traumas tienen un almacenamiento distinto a los recuerdos que tenemos naturalmente. Normalmente cuando tenemos un recuerdo, lo almacenamos en el córtex. Hay una serie de redes neurológicas que yo os pregunto, la primera vez que fuisteis a la playa o la primera vez que condujisteis y de pronto uno accede a esa memoria porque la tiene ahí en un archivo, en el córtex y puede acceder a ella cuando quiere. Y normalmente ese recuerdo está parado, olvidado, pero accedemos voluntariamente al recuerdo. ¿Qué ocurre cuando hay un trauma?
Primero que se altera mucho todo el sistema hormonal. El cortisol sube y se eleva muchísimo, la dopamina y la serotonina, hormonas de la tranquilidad bajan y lo que ocurre con el trauma, con esos catástrofes naturales, con esos abusos, con esas escenas de bullying, con esas situaciones que nos dañan emocionalmente, que son de ansiedad, mucha ansiedad, lo que ocurre es que no se almacenan en el córtex, se almacenan en la amígdala. La amígdala es el cerebro animal, es el centroencéfalo, y en la amígdala lo que parece ser es que ese recuerdo o los efectos de ese recuerdo siempre están activos. Es decir, si yo tengo, imaginaros de pequeño, resulta que me humillan en el colegio, me llaman gordo, me produce tal estrés, tan tensión, que el cortisol sube y ese recuerdo, esa situación, en vez de almacenarse como un recuerdo normal, que también, resulta que produce un impacto, se almacena en una neurored en el centroencéfalo, se almacena en la amígdala. Incluso hay estudios con tomografía computarizada donde se ve que en esas situaciones de estrés la amígdala engorda, se hace más amplia. ¿Qué ocurre con eso? Que eso siempre está presente. Es decir, cuando se almacena en la amígdala, ese recuerdo está como de una forma, no está el recuerdo. Es decir, no me acuerdo exactamente de lo que pasó, pero los residuos de esa situación, lo que produce, siguen estando activos. Es decir, si me llamaron gordo, tuve vergüenza, me sentí humillado y sentí que era una mierda. Resulta que eso se almacena ahí y se me queda forever and ever, para siempre. Es decir, se me queda como siempre activo y entonces en múltiples situaciones se me activa esa situación de sentirme una mierda o sentirme que soy gordo o sentirme que soy inadecuado. Es decir, lo que fue traumático se queda siempre activo. Pongo otro ejemplo. Imaginaros que es una guerra, o que, mejor que una guerra. Imaginaros que hay un terremoto y la situación es de peligro. Entonces, eso tiene tal impacto emocional que se queda siempre almacenado. Y en algunos sí, en otros no. Hay distintas personalidades con distintas fortalezas. En el que se queda almacenado se va a quedar la idea de peligro, de que está, que va a suceder algo peligroso en cualquier momento. Y eso se queda almacenado y queda activo. Y entonces, esa persona que en ese terremoto vivió esa situación, resulta que se queda primero con flashback, con imágenes que vuelven del terremoto, pero más allá de eso se queda con la idea de que todo puede ser peligroso. Hay personas, por ejemplo, que viven siempre en la vivencia de peligro, de que están en peligro. Cualquier cosa es peligrosa. Van a salir a la calle y es peligrosa. Viene una persona, una visita puede ser peligrosa. Todo, un ruido y es peligroso. Bien. ¿Qué ocurre? Lo que sabemos es, hasta ahora, y son investigaciones recientes, que eso está almacenado en un sitio que no es el córtex, que es en la amígdala. Y produce, también lo podemos ver desde la teoría polivagal, pero no es el momento, produce una activación del cerebro y produce que eso esté siempre activo. ¿Qué ocurre con eso? Que producen miedo, ansiedad, pánico, ya lo hemos hablado, y que se almacenan en la amígdala. Bien, ¿qué es lo importante de esto? Perdonar. Que el pasado está presente, es decir, aquello que ocurrió en el pasado, sea esa escena de bullying o ese terremoto, resulta que está activo, que se me activa en el día a día, que está presente. Es decir, se activan las emociones o las sensaciones, las vivencias que pertenecen al pasado en el presente, con cualquier estímulo parecido. Eh, no es muy importante esto. Lo que quiero que veamos ahora es qué ha pasado con la terapia. Esto queda claro, la idea de que el trauma se almacena disfuncionalmente y segundo, que el presente, que se quedan activos y está activo en el presente aunque fuera del pasado. Esos van a ser dos conceptos claves a la hora de entender el trauma. Se almacenó y sigue activo. Está presente
y la sensación de peligro o la sensación de inadecuación o la sensación, los introyectos que llamamos en la Gestalt, los introyectos de soy una mierda o soy inadecuado o no soy suficientemente bueno o soy malo, están siempre activos, pero esos se aprendieron en escenas traumáticas. ¿Qué ha ocurrido con el trauma en la psicoterapia? Pues una cosa muy sencilla. En 1850, 1870 empiezan a haber casos, Charcot, Freud, etcétera, empiezan a haber casos que cuando empieza la psicoterapia, empiezan a haber casos de histerias o de personas que tienen parálisis que no obedecen a ninguna conexión neurobiológica. Es decir, por ejemplo, tienen paralizado el brazo izquierdo y la pierna derecha. Eso neurológicamente es imposible. Entonces empiezan a atribuir que hay factores psicológicos que influyen en esa parálisis y empiezan a trabajar con ellos. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, a Freud en las primeras épocas del psicoanálisis, las primeras pacientes, y a Charcot, a Breuer, lo que le cuentan, les preguntan, ¿cuándo empezó de esta parálisis? ¿Cuándo usted empezó a paralizarse? Y dice, la primera vez que me ocurrió fue cuando tenía 13 años, en la actualidad tienen 50, y el amigo de mi padre entró en mi casa y empezó a abusar de mí. Ahí empecé a quedarme como paralizada, aterrada me quedé paralizada. Así empiezan a haber varios casos y resulta que siempre hay lo que podríamos llamar trauma psicológico, es decir, hay abusos sexuales o abusos físicos. En otros es una paliza que le han dado. ¿Cuándo empezó usted a sentir ese odio hacia su padre? Y dice, pues cuando de pequeño me pegó una paliza inmensa. Pero sobre todo la etiología que empieza en 1890, 1885, tiene que ver con los abusos sexuales. Es decir, hay mucha patología que el principio, la etiología, tiene que ver con traumas, con abusos sexuales y físicos. ¿Qué ocurre? Que toda esta camarilla de Freud, Charcot, Breuer, presentan esa etiología en congresos y dicen, la etiología sexual. Primero, la gente eso lo rechaza. Y segundo, caen en un error, que empiezan a decir al padre de la abusada y al amigo que abusó de la chica de 13 años, le preguntan, ¿usted abusó de esa chica? Y lo que va a decir el sujeto, os lo imagináis, no va a decir que abusó. Lo que le dicen es, no, no, yo nunca he abusado de esa niña. Preguntan al padre, que también había abusado de otra, y dice, no, ¿cómo voy a abusar yo de esa? Y hacen varios, tienen muchos casos donde hay abusos sexuales y físicos. Los abusos físicos todavía los toman, pero los abusos sexuales los niegan. Dicen, es imposible. Y reformulan la teoría. Y en 1895, por ejemplo, la escuela psicoanalítica empieza a decir que no hay abusos sexuales, que se trata de fantasías de la paciente, que la paciente ha tenido una historia edípica, por ejemplo, y eran impulsos sexuales de ella más que de los abusadores. Fritz Perls también empieza a formarse en psicoanálisis con Freud. Se distancia de él, crea la Gestalt, pero Fritz Perls también en un momento dice, y me imagino que lo sabéis, dice, el trauma no existe. Y con el trauma no existe, mete a los sexuales y a los físicos. Y se cargan, empieza a haber como toda una serie de escuelas, vamos, de psicoterapias, que empiezan a hacer otra cosa. Empezamos a hacer en psicoanálisis, en Gestalt, en conductismo. El conductismo ya ni quiere saber de esto. ¿Qué ocurre? Empiezan a hacer toda una terapia y empezamos a hacer terapias que funcionan, aumentan el yo, aumentan la capacidad de relación, aumentan la capacidad de insight, aumentan el manejo de las emociones, aumentan la gestión emocional, aumentan
la capacidad de relación, la asertividad, el manejo emocional, todo lo que queráis. Pero, ¿qué ocurre? Que hay cosas en la terapia, y muchos de vosotros habéis seguramente, tanto de un corte como de otro, habéis estado en terapias de 3, 4, 5, que no de 6 años o de 7. Y sí se mejora en gran cantidad, aumenta todo lo que acabo de decir, pero hay cosas que siguen estando, es decir, que no se han modificado. Resulta que la sensación de gordo que tenía, aunque la he trabajado y aunque sé que no tiene importancia, que no haga tanto caso a los otros, que no sea tan dependiente, etcétera, 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 resulta que la sigo teniendo. Y si me siento gordo, hay hasta un trastorno que es, puedo empezar a hacer cosas para defenderme de esto, que es no comer o no ingerir. Y si se me va la mano y me vuelvo loco, un poquito, no loco, pero se me va un poquito el control de ese impulso, la idea de gordo me arrastra hasta el punto de que me veo gordo en un espejo, aunque pese 30 kilos, que no es mi caso. Pero, pero puede ser de una adolescente que de pronto se sigue viendo gorda a pesar de 30 kilos, de pesar 30 kilos y estar en riesgo de muerte. Pero ese introyecto, esa idea que quedó, que ha quedado seguramente de escenas traumáticas, es lo que sabemos ahora, está siempre presente. Y aunque hagamos terapia normal con ella va a mejorar en su capacidad de relación, va a odiar a la madre, vamos a elaborar mil cosas. Pero resulta que hay algo que no cambia. Echemos la culpa a que estos se olvidaron del trauma. Vamos a ver qué ha pasado con el trauma para que se vuelva a tomar. ¿Mm? ¿Por qué se ha vuelto a tomar? A finales del año, 100 años después, en 1990 y tantos, ocurre una cosa, son los traumas de guerra. Es decir, los traumas de guerra ya habían causado muchísimo daño, ¿no? En toda la vida, desde que hay guerras, desde que nació el mundo. Pero en la Primera Guerra Mundial, en el 14, hay tantas secuelas en la gente que viene de la guerra que vienen con... Bueno, vamos a ver un momento un vídeo para que estos son los que se olvidaron un poquito del trauma, pero en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial vuelven tantos heridos de guerra, heridos física, pero heridos mentalmente, que tienen que gastar un dineral enorme en ver qué les pasa a todos estos sujetos que vienen de la guerra, en lo físico y en lo psicológico. ¿No? Ahora veremos un poquito más. En la Segunda Guerra Mundial, igual, la catástrofe daña a todos los veteranos de guerra de tal manera que se invierte muchísimo dinero en la recuperación de mentes dañadas por la guerra. Más reciente, y lo conoceréis algunos, Vietnam. Vietnam, los daños de los veteranos de guerra cuando vuelven a Estados Unidos es horrible. O sea, el coste que tiene un veterano de guerra en sanidad, en salud pública, más luego los comportamientos que tiene, irracionales, tiroteos, el consumo de sustancias. Tenemos aquí a Rosa Fernández, que es especialista en sustancias. Luego, bueno, ya veremos cómo vamos de tiempo, pero nos dirá experiencias con esto. Entonces, esa gente necesita tomar cosas, desde alcohol a distintas sustancias, para calmar todo el daño que se ha producido. ¿Mm? Vemos un segundo, si hay alguien muy sensible o está muy sensible, a lo mejor, pero puede evitar ver esto, pero simplemente un vídeo para que veáis daños de guerra. Por ejemplo, este sujeto, si veis, ahí va, perdón. Este sujeto, si veis, le van a presentar un gorro, es del 14, y, y mirar la reacción que tiene. Ahí va, ¿por qué me sale mal esto? Perdón, porque no de aquí.
Es decir, daros cuenta, está en el presente, está en un hospital, un sitio seguro, tranquilo. Le presentan el gorro de un enemigo y entra en pánico. Es que se va de la realidad. De pronto aparece eso como la presencia de los ataques o del daño que tuvo. Y lo vive tal cual, lo vive como si el peligro estuviera real. Incluso su percepción se daña. No ve que solo es un gorro, sino entra en pánico. Vamos a ver un poquito más simplemente para ejemplificar algo. Estas son las parálisis que os decía, que no obedecen. Ataxias, apraxias. Este sujeto tiene contracciones y convulsiones similares a la epilepsia, pero que no son caras de pánico, rictus de pánico, que se quedan permanentes, tics, por no hablar de todos los trastornos físicos, heridas, daños biológicos, etcétera. Esos temblores, que son de índole psicológica, es decir, no responden a nada biológico. En la epilepsia hay epilepsias que son debidas a daño cerebral. En este caso, las contracciones, las convulsiones no tienen nada que ver con eso. Bueno, a ver, voy a pasar un poco más. Este sujeto, por ejemplo, es interesante. Está, a ver, ahora, este sujeto está en un hospital y cuando le dicen la palabra bomba, se mete debajo de la cama, aterrorizado. O cuando oye un ruido grande, luego sale y toma conciencia de que está en otro sitio. Bueno, pues le cuesta, como veis. Bueno, solo para ejemplificaros un poco cómo la guerra produce tanto daño que empiezan a invertir mucho dinero, Estados Unidos sobre todo, para poder paliar todos estos daños psicológicos. Solamente un minuto os pongo otro para que veáis lo que pasa en el Para los Vietnam. veteranos de guerra y todos los que lo sufren, el estrés postraumático es una sensación de impotencia, atontamiento en que la mente se paraliza en batallas pasadas. No podía dejar de pensar en Irak. Nada me importaba, me sentía vacío. Yo era solo un cascarón caminante. El ex infante de Marina Brandon Schnitzel es uno de unos 70.000 ex militares estadounidenses que en la última década han sido diagnosticados con estrés postraumático. Y con esto viene además la depresión, el abuso de sustancias, manejo de la ira y el suicidio. Me sentía constantemente ansioso, como si algo malo me fuera a suceder. En 2007, un sargento del ejército inestable comenzó a matar con furia desenfrenada en una instalación de ayuda contra el... Sabéis esto, lo habéis visto en las películas y es así. ¿Qué ocurre con eso? Que se empieza a invertir mucho en cómo paliar los trastornos por estrés postraumático. Y a partir de ahí empiezan distintas investigaciones con el TEP, el TEP que ya basteis con Yolanda, empieza a tomar relevancia y se empiezan a hacer muchas investigaciones de cómo paliar esto. Se busca desde el conductismo, se busca desde la Gestalt, se busca desde el psicoanálisis, se busca desde todos lados, desde la sistémica, desde donde se puede, para ver cómo se puede paliar esto. ¿Qué ocurre entonces? Que aparece una mujer que se llama Francine Shapiro a finales en 1983, cuando empieza ella, empieza una mujer que se llama Francine Shapiro que ha desarrollado un método que
lo descubre andando por un parque, cuando estaba muy preocupada, padece cáncer y de pronto está muy preocupada, con pensamientos muy obsesivos y tal, y de pronto empieza a andar por el parque y dice, uy, al cabo de media hora dice, uy, si se me ha pasado este daño, ¿qué ha ocurrido? Y empieza a revisar qué ha hecho durante ese tiempo y lo que descubre es que ha estado moviendo los ojos, que ha estado moviendo los ojos de un lado a otro y resulta que eso la ha calmado. Ese descubrimiento accidental le lleva a hacer investigaciones sobre si eso puede calmar distintas situaciones. Empieza a investigar y resulta que lo aplica en trastornos de ansiedad y bajan los trastornos de ansiedad. Lo empieza a aplicar en depresiones y baja la depresión, pero significativamente. Entonces el ejército americano le da dinero para investigar. Y resulta que hace un protocolo, lo sistematiza para que, lo estoy haciendo el cuento sencillo, para que tengáis un ejemplo. Hace un protocolo como una serie de, como se hacen las investigaciones, con una serie de pasos, y lo aplican a veteranos de guerra. La dan presupuesto para que haga 3 o 4 sesiones para ver si le bajan los síntomas. Y resulta que en ese tiempo con grupos ciegos y todo, le baja la ansiedad, le bajan los flashbacks, le baja el miedo, le baja la ansiedad, duermen mejor con solo 3 o 4 sesiones. Y empiezan a decir que esa terapia parece ser que funciona. Bien, dicho esto, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que les ocurre a los veteranos de guerra? A los veteranos de guerra resulta que están en su casa tan tranquilos, han estado en Vietnam. Y allí han tenido una bomba, o han visto no sé qué, una ametralladora, y han matado a su hermano o a su compañero. Y se queda en un estado de tensión, de intranquilidad, como hemos visto en el vídeo, brevemente, como de mucha alteración. Empiezan a tomar cosas para calmarse, para ese estado de desenfreno, de hiperactividad, de hiperproducción de ideas, de sensación de alerta, de peligro, empiezan a tomar cosas para calmarse, desde marihuana hasta alcohol, hasta otras drogas. Con lo cual los daños acaban siendo mayores, porque empiezan ya a tener conductas de adicción. Luego, empiezan a hacer incluso lo que se llama el trastorno dual, la patología dual. Es decir, empiezan con un trastorno por estrés postraumático, pero empiezan a tener conductas adictivas. Rosa Fernández Marcote, que está ahí, sabe mucho de ello, ha trabajado mucho con ello. Resulta que ya la adicción acaba siendo el problema, pero lo que hay debajo es este trastorno por estrés postraumático que lo calman con el alcohol o lo calman Va a haber una cosa que se llaman bomberos, son los bomberos para apagar el fuego interno. Las drogas se van a considerar como bomberos, firefighters, luchadores contra el fuego de interno. Entonces, empiezan con patologías duales, etcétera. ¿Qué ocurre? Que ese soldado que está en Vietnam, que estuvo en Vietnam y le pasó esto, cuando está en su casa 10 años después, tranquilamente, en Wisconsin o donde sea, oye el ruido de la lavadora y le retrotrae, empieza a tener un ataque de pánico, igual que vimos en el vídeo anterior, cuando le enseñan la gorra, entra en pánico. Este soldado de Vietnam, cuando oye la lavadora, oye ruidos de esto, entra en pánico, pero en pánico que empieza a temblar, que quiere matar a alguien, que empieza a no controlar la angustia, etcétera. Eso es el TEP, eso es el trastorno por estrés postraumático. Se revive lo pasado, es decir, lo que decíamos antes, el pasado está presente, lo que estaba en la amígdala resulta que está siempre activo y en cuanto oye un disparador o algo que lo toque, salta. Y salta con la misma intensidad que en Vietnam. Eso me va a pasar con otro tipo de traumas. Hay traumas grandes y traumas pequeños. Si me llamaban gordo, de pronto, y se me ha quedado eso en la amígdala, resulta que yo todo lo voy a codificar con ahí, con esa idea de que soy inadecuado, de que tengo un cuerpo deforme o de que soy un monstruo. Que también hay gente que se considera un monstruo, hay gente que considera que su cuerpo es inadecuado, estén como estén.
Una respuesta, no digo a nadie, alguien que haga sí con la cabeza. ¿Qué ocurre? Esa gente lo que hace es, de pronto, o entran en una cosa de no comer, o entran en una cosa de operaciones. Me empiezo a operar para verme bien, pero nunca lo consiguen, nunca consiguen verse bien. Siguen con la imagen de gordo, aunque estén absolutamente retocados o aunque absolutamente, como sea. ¿Qué ocurre? Eso es el trauma. El trauma, la característica que tiene es que se queda almacenado en la amígdala y está siempre presente. Está presente en nuestra vida actual, aunque ocurriera 30 años anterior. Imaginaros el caso de las violaciones, los abusos sexuales. Abusos sexuales hay muchísimos más de los que creemos. Abusos sexuales intrafamiliares, por amigos de la familia, dentro de la propia familia. La sensación de ser violado, de no tener límites del cuerpo, de estar en peligro, de culpa, por ejemplo. Es decir, curiosamente daros cuenta, una persona es violada y se siente culpable. ¿Mm? Ya veríamos por qué es esto. Ese introyecto se queda y se sienten culpables toda la vida. ¿Conocéis gente más allá que se siente culpable siempre, hagan lo que hagan? Es decir, van y dicen una cosa a su hermano y se sienten culpables. Y empiezan a hacer una serie de cosas para no sentirse culpables. ¿Qué pueden empezar a hacer? Pueden empezar a ser muy buenos, a ser muy agradables, ¿no? A ser muy... Incluso hacen un eneatipo, ¿no? Agradar al otro, servir al otro. ¿Para qué? Para evitar sentirse culpable. Y desde ahí el trauma sigue siendo activo, sigue estando siempre presente y modifica casi nuestra conducta. Determina que si yo estoy como en una polaridad de soy culpable, resulta, por utilizar algo de la Gestalt, resulta que hago otra polaridad de ser muy bueno, muy atento, muy cuidadoso con el otro o me someto para que no sentirme nunca culpable. Incluso me callo mucho, no protesto, no agredo. ¿Se entiende esta idea? Como de cómo eso que tengo introyectado, ese introyecto que seguramente tiene que ver con lo traumático, hace que en la conducta sea de otra manera. ¿Mm? Bien, desde ahí, eso que empezó en el Vietnam, que empezó con la investigación de Francine Shapiro, resulta que parece ser que se encuentra casi en todas las neurosis. En las neurosis de ansiedad, en los panic attack, en los panic disorder, en la ansiedad generalizada, los ataques de pánico, en los TOC, en los trastornos obsesivos compulsivos. Siempre, a partir de entonces, se empieza a investigar y se ve que hay una escena traumática que es la que produce todo, la patología. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo el introyecto de que soy malo o soy inadecuado, soy malo. Voy a empezar a hacer una conducta continua para hacerlo todo bien. Entonces, si yo, por ejemplo, hago un folio, escribo una carta, ¿qué voy a pensar? Si tengo ese introyecto o esa cognición de que soy malo, ¿qué voy a pensar? Que nunca está bien. Siempre voy a traducirlo que soy malo. ¿Y cuándo aprendí eso? Lo aprendí seguramente pues en una paliza que me dieron de pequeño o en un colegio que me dieron no sé qué, y ese tipo de escenas son las que van marcando mi vida y las que hacen todo un desarrollo de cosas para evitar esa sensación. Bueno, a ver, yo quiero oír por ahí algo. ¿Se va oyendo esto o en el chat podéis poner algo o preguntas? ¿Esto se va entendiendo? Más o menos. Isa, contéstame tú por lo menos. Sí, yo lo he entendido perfectamente, vamos, me parece que está clarísimamente explicado. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna reflexión que proponerle a Rafael. Yo tengo una pregunta. Hola, Rafael. Eh, yo me planteo, ¿no?
desde la mirada, ¿no? del trauma, sí, teniendo en cuenta, ¿no? que es una herida emocional, ¿no? Todo esto que estás hablando, ¿no? Eh, cómo hemos pasado, ¿no? Escuchándote, ¿no? De obviar que es trauma, ¿no? Que es traumático, ¿no? Ahora me da la sensación de que ahora todo es traumático, ¿no? O sea, todo es trauma, ¿no? Como una sensación eh, en la que constantemente hablamos de trauma, ¿no? Incluso los mismos pacientes vienen, ¿no? Ya consulta, ¿no? Por lo menos me pasa a mí, ¿no? Diciendo, Sí, no, sí. yo lo que tengo es un trauma, tal, tal. Entonces, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y te quería preguntar si al final, bueno, la base es traumática de todos estos trastornos o no, ¿no? Y hasta qué punto, y si lo es, hasta qué punto con MDR, ¿no? Que está especializado en el trauma, se puede, ¿no? Pues bueno, paliar, ¿no? La sintomatología, ¿no? Porque creo que hay unos límites, ¿no? Entonces, bueno, estoy un poco, esa es mi duda, no sé si me he Muy explicado. bien. Perfecta. Muy buena pregunta. ¿Me oyes? Bien, es verdad que hay modas, pero lo que más verdad es que el trauma se olvidó. Lo hemos trabajado. Todos hemos hecho escenas en la Gestal o en los talleres donde veo a mi padre que me pegaba o mi padre que abusaba o... ¿Qué ocurre? Que eso solo, o sea, hacer eso, voy a dejar de compartir, a ver qué veo, que eso solo, habéis hecho todos muchísimos ejercicios de hablar, de decir, hablar del Padre, de la Madre, del Espíritu Santo, hemos hecho todos, pero resulta que no resuelve. Hay una parte que queda sin resolverse. Vamos a hacer escenas de que pego a mi padre, le salvo a mi hermano. No, hay algo que no se queda, que queda en la amígdala. Eso lo que hace es, no MDR, si no es importante MDR. Lo importante es que lo que se ha descubierto es que como se cura eso, no es hablado, solo como hemos hecho en terapias habladas. No es hablado y corporal. Hemos hecho, hay una memoria corporal que nos ayuda mucho. Es muy corporal esto, casi yo lo que digo a mis pacientes muchas veces es para que lo entiendan, que lo entienden rápidamente y lo usáis vosotros también, es que hay una memoria como física, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Esa, que lo decimos todos, ahí. Pero resulta que es que hay otra memoria, que es la memoria del centroencéfalo, y esa es muy difícil acceder. La buena noticia es que se puede acceder, y es con una sencilla cosa. Lo que se ha descubierto es que hay que tener, como si fuera el cerebro, dos núcleos, los ordenadores estos de dos núcleos. ¿m? El núcleo de la amígdala y el núcleo del córtex. Hay que atender a los dos. Hay que hacer una terapia que se llama atención dual. Hay que atender a dos cosas. Hay como que distraer al cerebro para que entre en la amígdala, para que entremos en el recuerdo. Y entonces, desde ahí han aparecido terapias que se llaman de nueva generación, que lo que utilizan es lo mismo que utilizaba el psicoanálisis, lo mismo que el psicodrama, lo mismo que la Gestalt, pero con un otro ingrediente, que resulta que es la atención dual. Es decir, tenemos que hacer algo que distraiga a uno de esos núcleos, al cerebro. Entonces, desde ahí, las terapias tienen que ver con mover los ojos, con hacer tapping, con estimulación bilateral, con hacer un tipo de movimientos, con escuchar una serie de sonidos. Es decir, si hacemos casi lo mismo que hacemos, hay que hacerlo de otra manera, pero si hiciéramos todo lo que hacemos en Gestalt o todo lo que hacemos en psicoanálisis, como lo hacían al principio, que era haciendo una imposición de manos o incluso moviendo los ojos, resulta que la efectividad desaparecen los síntomas. Luego, Marta Morales, Marta está por ahí, luego si tenemos algún minuto, nos Estoy. nos contará su experiencia, de que lleva... ¿Puedes hablar, Marta, un minuto? Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo terapia con atención dual? O con MDR, Pues con movimientos oculares o con tres tapping. años,
Sí, o sea, yo ya venía haciendo terapia como terapeuta Gestalt y sistémica y bueno, introduciendo el enfoque de trauma y apoyándome en MDR, pues 3 años y medio, 4. Y sí, sí que es verdad que yo desde mi experiencia o sea, lo que he visto primero es poder entender cuándo en el trabajo que yo venía realizando antes lo que estaba haciendo era casi retraumatizar, porque era como revivir situaciones que yo no identificaba como tal. Yo lo que pretendía era como ampliar una comprensión, meter mirada comprensiva o compasiva, pero tal y como yo lo trabajaba previamente, no siempre tenía como un efecto positivo. Y es verdad que ahora mismo o sea, no es que lo que yo venía haciendo antes no lo haga, sí que lo hago, pero apoyándome en la herramienta de MDR y en ese enfoque de la memoria traumática y con esa comprensión. O sea, lo que yo sí que estoy comprobando es que se consiguen hacer cambios que en el modelo tal y como yo lo trabajaba antes hubiesen llevado años y se producen de una manera pues mucho más acelerada, mucho más rápida, y la persona de repente entra en una comprensión a la que no estaba teniendo acceso, y a lo mejor son pacientes que llevan previamente a trabajar conmigo pues muchos años de terapia, ¿no? Entonces, bueno, desde luego yo sí que creo que o sea, no es incompatible la conciliación del trabajo que venimos haciendo en terapia con otros modelos, sino que lo que viene es a ampliar la comprensión y la comprensión de cómo acceder a determinada memoria y cómo sanar determinadas heridas que efectivamente están en el presente actuando, y que no hay una comprensión, y lo que hay casi es un machaque permanente de no voy a cambiar nunca, no lo estoy consiguiendo cambiar, lo veo, lo trabajo y sigo pecando en lo mismo. Y de esta manera es verdad que, bueno, como que los cambios se van dando de una manera mucho más profunda. No sé, Sí, sí. en ese sentido yo coincido, ¿no? Como que no es lo que hace, la terapia está con la atención dual, resulta que va a enriquecerse de todo lo que sabemos en la Gestalt. Vamos a trabajar con polaridades, vamos a trabajar con el cuerpo, vamos a trabajar con partes del yo, con introyectos, pero de otra manera. Y lo que pasa es que como esto hay que aprenderlo de otra manera. Nos han enseñado casi a formarnos en el caos. Y esto casi es como una cosa muy americana, muy de sigue este paso, sigue este paso, sigue este paso, sigue este paso. Y al principio nos cuesta, pero en cuanto uno lo trabaja, toda esa atención dual la, la va, la va a incorporar con los otros métodos. Una cosa antes, ¿quieres decir algo más? ¿Belén? No, bueno, No, 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 por ahora no. no, Marta, tú. Sí, sí, no, o sea, por ahora yo creo que hasta ahí. No sé si hay más dudas y luego voy participando. Vale. Más que dudas, quiero hacer otra cosa. Guardarlas para luego. Quiero que hagamos un ejercicio para ver si todo esto que contamos es verdad o mentira. Vamos a hacer una prueba para ver si eso sirve. A ver, os digo las reglas. Una, vamos a coger una situación difícil de los últimos 3 meses. Si alguien no ha tenido en los 3 meses, ahora os lo repito, pero si alguien no ha tenido en los 3 meses nada difícil, pues podemos ampliar a 6 meses. Si alguien no ha tenido nada jodido en los últimos 6 meses, puede ampliar un año. Pero la cuestión es, quien esté muy mal ahora, no haga el ejercicio. ¿Sabes? Quien se sienta que sois todos medio terapeutas o terapeutas, casi todos, no, esto va para terapeutas especializados. O sea que los que estéis muy mal últimamente, muy mal, entre 0 y 10, que estéis últimamente de 7 8 fastidiados, no hagáis el ejercicio, ¿vale? Lo veis con los compañeros y ya está. Los que estéis así con una situación de más o menos media de 5 de alteraciones, 5 o 6, podemos hacer el ejercicio, ¿vale? Para ver, para comprobar esto. Es muy sencillo. Quien no quiere hacerlo, no lo hace.
Quien no le apetezca tampoco, ¿entendido? ¿No? Quien quiera, y luego vemos un poquito qué es lo que ocurre, ¿vale? Para ver si esto funciona y esto que os decimos es verdad, ¿vale? Quien no quiera hacerlo, no lo hace. Quien se encuentre un poco que no le apetezca, tampoco. Ya lo he dicho. Coger una situación difícil, los que queráis, coger una situación difícil de los últimos, del último. Difícil, de dificultad 0 a 10, 10 muchísima dificultad. Quiero, para que no tengamos problemas, quiero que cojáis una dificultad de 6, 5, máximo de 6 en los últimos 3 meses. Si no, vais a antes. Una situación del presente, ¿no? Como de hace poco. Fijarlo, coger ahí la que os venga, no, no importa, que no sea muy perturbadora, ¿vale? Ahí quiero que cojáis, como si fuera un vídeo, que cojáis la peor imagen. El peor momento, la peor imagen, como una foto. Cuando veis esa foto, quiero que miréis y veáis qué sensación, qué emoción os produce verla. Ahora, ¿qué emoción os produce? Angustia, dolor, tristeza, rabia, vergüenza. Mirar incluso lo que diríais desde ahora, viendo esa foto, ¿qué diríais negativo de vosotras mismas o vosotros mismos? Diría, yo soy, yo estoy, lo que os salga, algo negativo. En esa situación yo estoy, lo que os salga, no, no hace falta pensarlo mucho. Y mirar a ver dónde sentís todo eso ahora mismo, en el cuerpo, localizarlo. Lo sentiría aquí. ¿Lo tenéis? Isa, ¿me das tú los tiempos? ¿Lo tenéis? Isabel, Sí, ¿lo sí, tienes? sí, yo esto estoy Vale, haciendo también y sí. perfecto. Pero dime los tiempos, si necesitáis más o no. Vamos, yo lo tengo, no sé. Esperamos un minuto. Repito, la peor imagen, la peor foto, las emociones que os produce cuando veis ahora, no os liéis, cuando os veis ahora la emoción que os produce ahora, la idea negativa que diríais, como yo soy, yo estoy, un adjetivo le ponéis, una idea negativa, y dónde lo sentís en el cuerpo, ahora. Si no lo sentís o no sale algo, no pasa nada. No, no vamos a ver variaciones. ¿Lo tenéis? Y ahora quiero que cerréis los ojos, los que estáis haciendo el ejercicio. Miréis esa idea, esa emoción, esa sensación corporal y esa idea de yo soy, puntos suspensivos, lo que habéis dicho, y vayáis hacia atrás en el tiempo y busquéis la primera vez que sentisteis eso. Y dejar que el cerebro vaya solo. Repetís la idea de yo soy tal, con esa sensación corporal, la primera vez que lo sentisteis. Y dejar que el cerebro vaya a cuando lo aprendisteis eso. Y dejar que aparezca, el cerebro va a ir solito. Dejar que venga la escena que venga, donde lo aprendisteis, y mirar cómo era esa escena, qué situación era, cómo estabais, qué os pasó, cómo os sentisteis en aquella situación. Seguramente os venga una escena de antigua, o de tiempo atrás, del pasado. Mirar si puede ser, entre comillas, traumática. Puede ser T grande o T pequeñita, pero una escena jodida, donde uno lo pasó mal como niño, como niña, como que lo pasó mal. Y ahora, como para recordar esa escena, pero ahora podéis entrar como un yo adulto, como si hiciéramos la silla vacía.
un yo adulto, vosotras como adultas, entráis y como terapeutas habláis a esa niña. Podéis hablarla y decirla, explicarla en qué familia está o lo que le ha ocurrido, por qué le ha ocurrido eso, si es culpable o no, ayudarla como terapeutas a esa niña desde vuestro yo adulto. Hablarla, tranquilizarla, explicarla, incluso enseñarla fotos de lo que se ha conseguido hacer, de cosas buenas que ha conseguido de adulta, contrarias a eso. Intentar que la niña se tranquilice o el niño. Podéis abrazarle la imaginación. Hacemos una visualización, como hacemos en la Gestalt, pero muy personal, muy como una escena. ¿Lo tenéis? Isa, me vas diciendo tiempos tú. Si necesitáis más, me lo dices. Yo en lo personal ya estoy. No sé los demás si pueden levantar Bueno, el esperamos un dedo. poquito más. Bien, eso, levantar el dedo. Y tú me dices porque no veo a todos, Isabel. ¿Va viniendo? Bueno, aunque falte gente, cada uno que se tome su tiempo, yo sigo hablando porque si no, no nos da tiempo a hacer todo lo que quiero hacer. Entonces, irlo haciendo, los que cogisteis una situación del presente, podéis subir el dedo y que lo veáis. Yo no lo veo a todos porque tengo. ¿Lo visteis la del presente? ¿Os llevó algo del pasado? Vale. La escena del pasado puede ser que el cortisol os subió, que el miedo, el pánico, o la vergüenza, o la humillación, o el mal rollo os subió. ¿Se puede considerar, entre comillas, T pequeña o T grande? Algunos tendréis T grandes, pero incluso es una escena que la tenemos ahí grabada. No nos acordamos de ella, pero está ahí grabada. ¿Sí o no? Quiero ver puños en alto si hay o no. ¿Cómo es eso? Eso es. Y siguiente pregunta. Me gusta ver dedos por ahí. Siguiente pregunta. ¿La habéis trabajado en terapia? A veces sí, a veces no, a veces se han olvidado. Y hemos pasado por alrededores. Hemos pasado por otras que son más fuertes, seguramente, pero a lo mejor esta que es de menos intensidad, pero está grabada también la amígdala, está ahí. ¿Veis cómo algo, siguiente pregunta, ¿algo del pasado está presente ahora? ¿Algo de lo que os pasó sigue presente? ¿Se activa ahora en distintas situaciones? Marcar con el puño. ¿Sí o no? Comentar un poquito, como quien quiera compartir. Incluso si queréis alguien que pueda compartir un poco de la escena, como porque a veces son muy, muy vívidas, muy. Si alguien quiere. Esta es la metodología que seguimos en el curso. Damos una exposición teórica, luego hacemos una parte práctica con los que puedan y quieran, y luego os enseñamos cómo hacer las técnicas para hacerlas con los pacientes. Es decir, este es un curso que va enfocado a terapeutas, no es para que las herramientas que se os dan es para que empecéis a utilizarlas al día siguiente con la gente. Pero bueno, para que veáis un poco, ¿alguien quiere comentar algo o por el chat o en voz alta, como algo, como para ejemplificarnos? ¿Mm? Bueno, yo sí que la verdad, a pesar de haber trabajado, digamos, lo gordo, la escena que me ha llevado es una escena que yo recuerdo de muy pequeña, pero que no había asociado
a esto, pero claro, ahora pensándolo, digo, es la misma sensación y ahora desde aquí digo, es evidente que está relacionado, pero es verdad que esta escena en concreto, no la que ha pasado recientemente, sino a la que me ha llevado, es incluso Mm. anterior a lo que yo pensaba que estaba trabajando. Exacto, eso es. Y se van a llamar memorias angulares, porque las memorias angulares son como las piedras angulares de los edificios. Sabéis que ponen una piedra y ahí construyen. Esas son piedras angulares donde se construye la personalidad, donde se construye el enatipo, casi, diríamos, donde se construye mucho el carácter. ¿Mm? Ahora están diciendo esto, que lo sepáis. ¿Alguien más quiere compartir algo? Marta, alguien. Bueno, no, está bien. Os, toca, hay escenas que tocan. ¿Alguien se ha quedado mal con la escena? Porque podemos hacer algunas salas si alguien se ha quedado mal y que pueda trabajar con Marta, con Rosa. Hombre, no, yo no me he quedado mal, pero sí que es verdad que no me esperaba haberme alterado como me he alterado. Exacto. Eso pasa a todos. Pero sois todos terapeutas en general. Podéis, pero daros cuenta, me ha llevado 4 minutos y de pronto hemos accedido a una memoria traumática. ¿Mm? Es como... ¿Estoy compartiendo o no pantalla? No, ahora mismo no. Vale. Son como los raíles bueno, son como raíles que nos llevan al trauma, pero son técnicas para esto. Ahora Sí, trabajaríamos esa y escena es, traumática. Perdón. perdona que estoy interrumpiendo, No, Rafa. que va. No. Es muy común eh, cuando se trabaja trauma y se accede y se empieza como a ver esta misma sensación que tú estabas comentando, porque es verdad que el trauma no siempre tiene como una lógica como la buscamos. A veces, claro, hemos fijado cosas que cuando analizamos desde el adulto no vemos que pueda tener relación con algo, eso, o algo anterior, o algo Se te pierde. Se se te me hace muy pierde, correr. perdón, Repite. repito, es que no tengo muy buena cobertura, disculpad. Que no, que digo que es muy común que pase algo así, ¿no? Como que de repente, cuando se trabaja trauma, cuando se va de repente encajando con memorias que están alimentando, memorias angulares de estas que comenta Rafa, que desde un pensamiento lógico no hubiésemos accedido fácilmente, como que no asociábamos, o bien que no recordábamos bien, o si lo recordábamos no le dábamos la importancia desde el adulto del impacto, porque el impacto es en el niño, desde la mirada del niño, desde la lectura del niño, con lo cual es cierto que por eso desde las terapias normales a veces no es ya solo que no se llegue a calmar y que siga estando presente, sino que no se llega a terminar de comprender o de acceder a, a la comprensión de lo que nos ha llevado a un funcionamiento o a una herida traumática. Y de esta manera, bueno, pues acabamos accediendo no siempre de una manera con una narrativa, a veces bueno, se va procesando de una manera más física o emocional, pero de repente efectivamente vas viendo como cosas que están unidas y que no te hacías una idea de que pudiesen estar unidas. Y esto es muy común cuando se trabaja trauma. Por eso es tan difícil a veces acceder por una memoria, por una terapia hablada, ¿no? Porque la persona no lo tiene hilado, qué es lo que le pasó. No hay una comprensión fácil. Y al desbloquear un poco la memoria traumática a través de estas técnicas, de repente es como que, boom, se va, se va encajando como un Tetris, ¿no? Y de repente se accede a una comprensión
a veces y otras se va como calmando y se van produciendo cambios con menos comprensión. También depende un poco de la edad en la que y cuánta narrativa había, ¿no? Sí, efectivamente, si me permites, Mm. y de pronto esto sería objetivo para trabajar en la terapia, ¿sabes? Como esa escena que ha salido y ahí podemos hacer el diálogo de partes, la silla vacía, polaridades, trabajarlo incluso en terapia normal, como esto. ¿M? Pero, por ejemplo, esta es una pequeña herramienta para acceder al trauma. Pero a partir de ahí, sigo un poquito, si alguien quiere hablar, lo dice, por favor. Isa, tú me dices si hay alguien. Preguntas luego, porque para que nos dé tiempo a terminar con una cosita. Entonces, esto se hace no solo con MDR, se hace con coherencia cardíaca, que es una técnica, se hace con Emotional Freedom Technique, que son otras, y eso todo se ve en el curso, que son la clave que tienen es atención dual. Es decir, vamos a hacer que el cerebro esté haciéndose tapping y vamos a reprocesar la escena de pequeña. ¿M? Vamos a mover los ojos y te voy a decir, por ejemplo, imagínate, te voy a decir. Isabel, mira esa escena, ¿no? Y te voy a hacer mover los ojos y te van a empezar a salir cosas y vas a empezar a decir, oh, qué bien, que también me pude salvar, etc. Y vas viendo la parte resiliente. La buena terapia esta, lo que saca es la parte resiliente de uno. Pero hay muchas formas de acceder, ¿no? Vamos a ver varias, se ven varias durante el curso. Siguiente punto. Imaginaros que eso, que uno lo tuviera, que a vosotros lo tenéis con terapia y que está más o menos manejado. Imagínate que fuera un trastorno de ansiedad, que te da la ansiedad, que estás siempre con ansiedad o que estás siempre triste. Hay muchas veces que se recurre a las adicciones. Es decir, la forma, a esos firefighters que decíamos, a esos bomberos. Es decir, como me calmo es con la ingesta pues, de 7 canutos para dormir. O me tomo 23 botellas o cervecitas, de las buenas de Jerez, o 30 finitos y me voy tan contento. O me meto 3 rayas de coca, etcétera. Entonces, me gustaría que si pudieras hablar, Rosa, un poquito de la patología dual y de cómo también está, y en tu experiencia, que tienes mucha, ha sido, Rosa Fernández Marcote ha sido psicóloga clínica de la unidad de toxicomanías de Toledo, tiene un centro en Alicante ahora mismo de Villajoyosa de adicciones. Si tú nos puedes decir algo de cómo trabajas estas adicciones y si utilizas MDR o atención dual, que creo que sí. Hola, hola a todos. Pues sí, os quería, bueno, pues dar un poco lo que está comentando Rafael en cuanto a las adicciones, en cuanto a trauma, pues sobre todo en los depresores del sistema nervioso, lo que funciona es que en trauma, como el nivel de perturbación evidentemente es un activador, a no ser que sea excesivamente fuerte, que es un desactivador, ¿vale? Lo normal es que si la persona acude a un depresor del sistema nervioso, el trauma se adormece. Y realmente ocurre eso. O sea, no es ficción, ¿vale? Dependiendo del depresor del sistema nervioso, estamos hablando de alcohol, estamos hablando bueno, de perturbación del sistema nervioso también que se utiliza, que es el cannabis, y estamos hablando sobre todo de lo que ahora mismo está siendo un gran problema, que son los analgésicos opiáceos. Estamos hablando de que la pauta de analgésicos opiáceos en personas evidentemente traumatizadas, con un dolor crónico generalmente de tras un diagnóstico pues bastante fallido, con dificultad, entran en un dolor crónico y el analgésico opiáceo lo que hace es anestesiar el trauma que ha generado esa enfermedad. Con lo cual, cuando intentan quitar la analgesia opiácea, bajando la farmacología, cuando la conocen, pues se encuentran que el paciente empieza a reactivar los síntomas del trauma y el paciente se niega absolutamente y acaba, pues como están acabando, sobre todo en Estados Unidos, pues comprando heroína en el mercado de calle o bien el fentanilo, como bien sabéis, que es un problema ahora mismo mayor
Trump lo ha- lo acaba de criminalizar a México por la entrada de fentanilo y está justificando todo esto. O sea, estamos hablando de algo muy, muy potente. Nuestro país evidentemente no es tan potente, pero bueno, en general, los depresores es muy posible que escondan un trauma, con lo cual es muy importante que cuando se va a trabajar en adicciones se contemple y se vea qué sintomatología aparece cuando hay cuando se consigue la abstinencia. Entonces, eso en la realidad ocurre muchas veces en la clínica, ¿vale? Y es bueno pues tener en cuenta que tenemos que tener un arma para trabajar esa sintomatología asociada al trauma, tanto si es una T grande como si es una T pequeña. Y en el caso de estimulantes, pues también perturban, pero creo que para nosotros es más útil conocer esas resistencias que pueden ocurrir por trauma. Y bueno, pues dejaros esta reflexión si os vale. Bien. ¿Usas MDR para, por ejemplo, procesos de deshabituación de Sí, drogas en el sí, alcoholismo? sí, ¿Y porque tienen éxito o no? en patología dual, tanto adicciones como el trauma, con tanto de sensibilización como reprogramación del trauma, funciona y es muy adecuado, porque si no la persona no puede seguir adelante. Perfecto. Entonces lo que se hace es, bueno, realmente en mi práctica yo os puedo transmitir que realmente funciona en ambos focos, en el de En la la adicción adicción como en lo traumático. y eso es. Perfecto. Gracias por tu comentario. Nada. Eso es, en definitiva, eso es lo que hacemos en la formación. Lo bueno de esta formación para psicoterapeutas, que ya tenéis mucha formación, es que es muy corta, es decir, son 8, bueno, Son 9 talleres en total, son los 2 del primer módulo de Yolanda Mozota y 7 contigo, con Rafael, que está más orientado a este tipo de técnicas, psicoterapia, herramientas con el paciente y demás. Y la parte de Yolanda, que es más introductoria, es más de entender el trauma, un poco la primera parte que has hablado tú, eso Rafael. es. En total son 9 talleres. Y lo que es cierto es que en esas, es una formación, la parte, 9 por 8 son, ¿cuántos? 72 horas. Se os dan muchas técnicas para que manejéis todo el acceso al trauma, la regulación emocional, se da para trabajar, se dan protocolos para manejar fobias, para manejar ansiedad, para manejar adicciones, para manejar la depresión. Es decir, esta técnica es muy estructurada y luego se integra perfectamente en la terapia que hacéis normalmente para desde la Gestalt. Bueno, pues esto sería un poco el briefing, una cosa cortita para que conozcáis qué es lo que hay. Si tenéis alguna pregunta, ahora sería ya el tiempo de preguntas, o por el chat o en viva voz. Hola, yo sí tengo una pregunta, no sé si... Teresa Ramírez Ortegón, cuéntanos. Eh, yo tengo la formación de MDR, ¿vale? Y yo sí que lo que quiero es integrar, ¿no? Porque yo trabajo más con psicodrama. Muy bien. Integrarlo, además hemos hecho supervisión, Rafa, o sea que no sé si recuerdas, integrarnos y seguir integrándonos el psicodrama con el MDR. Perfecto. Entonces no sé si sería apropiada esta formación como tal, Yo, para mi yo, caso, ¿o no? Aunque hayas hecho formación, muchos de los alumnos que vienen aquí en Madrid, donde lo damos, han hecho la formación, ya tienen formación en MDR, pero necesitan aplicarlo y verlo desde la Gestalt o desde el psicodrama. Es decir, por ejemplo, Rosa Fernández Marcote es psicodramatista, yo lo que más he hecho en mi vida ha sido psicodrama y psicoanálisis y justo lo damos para eso, para poder integrar y con la Gestalt, ¿sabes? Entonces, perfecto, porque se os va a dar como muy imbricado en la... Sí, ha supervisado conmigo, sí, cierto. Ujú. Se os va a dar no como se da una técnica, como se da el modelo de Estados Unidos, que es el que se sigue generalmente en la formación, sino aquí se va a dar un modelo mucho más integrado para la Gestalt, psicodrama y terapeutas. Perfecto, vale, gracias. Y vas a usar muchas técnicas de psicodrama, la escena resolutoria, todo eso. ¿Más preguntas?
quien desee luego recibir información más específica sobre la formación, con todo el programa, con los módulos, con los currículums del equipo docente, etcétera, no tiene más que solicitarlo. De todas maneras, lo compartiremos en todas aquellas personas que hemos asistido a este webinar y al de Yolanda. Os haré llegar el dossier completo. Y ahora, como os comentaba al inicio, cuando Rafael considere que, que se tiene que marchar, yo me voy a quedar unos minutos por si alguien quiere quedarse y hacer alguna pregunta más específica sobre administración o más tecnicismos de la formación, ¿de acuerdo?